Hola, ¿qué tal? Esto es Unas citas ciegas con Proyecto Tlaquetzal. Qué gusto saludarte. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por tus comentarios. Y sí, aquí seguimos. Pues bien, nuestra cita sigue con nuestro gran escritor Octavio Paz. Estamos en la lectura de sus cuentos, pero sabemos que él fue un gran productor de literatura mexicana con su ensayo, poesía, cuentos, crítica literaria, investigaciones. Una de sus investigaciones muy importante dentro de la poesía, sobre todo fue para el maestro Javier Villaurrutia y para el gran poeta Ramón López Velarde. Pues bien, vamos a continuar con otro de sus cuentos que lo estamos leyendo de su libro Arenas Movedizas. Esta es una versión muy bonita, muy artística por las ilustraciones. Y bien, el cuento dice de esta manera, vamos a ponerme mis ojos. Listo. Pues bien, el cuento se llama Maravillas de la Voluntad. A las 3 en punto, don Pedro llegaba a nuestra mesa, saludaba a cada uno de los concurrentes, pronunciaba para sí unas frases indescifrables y silenciosamente tomaba asiento. Pedía una taza de café, encendía un cigarrillo, escuchaba la plática, bebía a sorbos su tacita, pagaba la mesera, tomaba su sombrero, recogía su portafolio, nos daba las buenas tardes y se marchaba. Y así todos los días. ¿Qué decía don Pedro al sentarse y al levantarse, con cara seria y ojos duros? Decía, ojalá te mueras. Don Pedro repetía muchas veces al día esta frase, al levantarse, al terminar su tocado matinal, al entrar o salir de casa, a las 8, a la 1, a las 2:30, a las 7:15, en el café, en la oficina, antes y después de cada comida, al acostarse cada noche. La repetía entre dientes o en voz alta, a solas o en compañía, a veces solo con los ojos, siempre con toda el alma. Nadie sabía contra quién dirigía aquellas palabras. Todos ignoraban el origen de aquel odio. Cuando se quería ahondar en el asunto, don Pedro movía la cabeza con desdén y callaba modesto. Quizá era un odio sin causa, un odio puro, pero aquel sentimiento lo alimentaba, daba seriedad a su vida, majestad a sus años. Vestido de negro, parecía llevar luto de antemano por su condenado. Una tarde, don Pedro llegó más grave que de costumbre. Se sentó con lentitud y en el centro mismo del silencio que se hizo ante su presencia, dejó caer con simplicidad estas palabras. Ya lo maté. ¿A quién? ¿Y cómo? Algunos sonrieron queriendo tomar la cosa en broma. La mirada de don Pedro los detuvo. Todos nos sentimos incómodos. Era cierto, allí se sentía el hueco de la muerte. Lentamente se dispersó el grupo. Don Pedro se quedó solo, más serio que nunca, un poco lacio, como un astro quemado ya, pero tranquilo, sin remordimientos. No volvió al día siguiente. Nunca volvió. ¿Murió? ¿Acaso le faltó ese odio vivificador? Tal vez vive aún y ahora odia a otro. Reviso mis acciones y te aconsejo que hagas lo mismo con las tuyas. No vaya a ser que hayas incurrido en la cólera paciente, obstinada de esos pequeños ojos miopes. ¿Has pensado alguna vez cuántos, acaso muy cercanos a ti, te miran con los mismos ojos de don Pedro? ¿Qué te pareció? Es muy bueno este cuento. Al final tiene esa pregunta que va directo al lector. Creo que Octavio Paz, aparte de llevarnos a un mundo maravilloso con el cuento, se impregna y se conduce directamente al lector. ¿Acaso te han mirado unos ojos como los de don Pedro? Esperemos que no, que no y nunca. Gracias, muchas gracias por estar aquí
Y la propuesta que te tenemos, no creas que se han acabado nuestras ideas para que tú sigas leyendo. Y es que tú nos cuentes una historia. Si has conocido, esperemos que no, pero si has conocido a alguien que ha odiado en silencio. Y escríbelo. Y no lo puedes enviar. Un sentimiento que existe, quisiéramos que fuera de los sentimientos o creemos que no son muy necesarios, pero existen. Y también ese sentimiento a muchos ha dado vida, a muchos ha amargado la vida y a muchos ha inspirado a escribir muchos textos. Esperamos tu texto, ¿sí? Si has conocido alguna historia de una persona que haya odiado tanto y a veces en silencio. Gracias, esperemos te haya gustado este cuento de Octavio Paz. Nos vemos a nuestra siguiente sección. Un gusto y te abrazo. Cada vez hay más situaciones muy difíciles, pero confiamos en que saldremos adelante. Hasta la vista. Adiós.